En el siguiente problema, 6.7, tenemos lo siguiente. Tenemos dos bloques, ¿verdad?, que están conectados de esta manera por una cuerda. Y pues lo que nos dicen es que la mesa no tiene fricción ni tampoco la polea. O sea, la polea es sin fricción, ¿verdad? Este, y nos dicen que viaja con una rapidez constante. ¿Ok? Palabra clave, rapidez constante. ¿Por qué? Porque aunque estamos en la parte de trabajo, igualmente tenemos que averiguar cuáles son las fuerzas que están actuando sobre ese sistema. Perdón, es la fricción, o sea, hay fricción en la mesa, sí hay fricción en la mesa, pero no hay fricción en la polea, perdón. Entonces, nos piden es que viaja con rapidez constante, ¿ok? Viaja con rapidez constante. Entonces, bueno, primera ley de Newton, ¿ok? Tenerla presente. Puede ser que la necesitemos, puede ser que no la necesitemos, pero tenerla presente. Al decirnos que viaja con rapidez constante, pues tenemos eso, estamos haciendo, calculando o vamos a calcular trabajos, ¿verdad? Pero, como les dije anteriormente, es posible que necesitemos calcular fuerzas para poder calcular esos trabajos. Fíjense que nos dan los pesos, ¿verdad?, de cada bloque, ¿ok? Y nos dicen cuánto se mueven cada uno de los bloques. Obviamente, como están conectados por la misma cuerda, pues, no, están conectados por una cuerda, pues, lo que se mueva uno, se mueve el otro, ¿ok? Y entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos? Nos piden el trabajo efectuado sobre el bloque de 12 y después sobre el bloque de 20 por cada una de las siguientes fuerzas. Entonces, sobre el bloque de 12, que es este que está aquí, pues tenemos la gravedad y la tensión en la cuerda. ¿Ok? Y pues sobre el bloque de 20, la gravedad, la tensión en la cuerda, la fricción y la fuerza normal. Y por último, pues obtener el trabajo total efectuado sobre cada bloque. ¿Ok? Vale. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Lo que tenemos que ver en cada bloque son las fuerzas que están actuando sobre cada bloque. ¿Ok? Si nosotros vemos el primer bloque, el de 12 newtons, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando? Pues tenemos la tensión y tenemos el peso. ¿Ok? Y se mueve con velocidad constante, primera ley de Newton. Después tenemos el otro bloque, ¿verdad?, el más grande. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en cuanto a las fuerzas? Pues tenemos la normal, ¿verdad? Tenemos la fricción, tenemos la tensión y tenemos el peso. ¿Ok? Entonces, para este vamos a tener pues una tensión. Para este vamos a tener una normal, una tensión, un peso y una fuerza de fricción. Ok, aquí pues también va a haber un peso, ¿verdad? Entonces, esos son los diagramas de cuerpo libre para cada una de las cajas o de los bloques que están ahí. Entonces, si nosotros llegamos y lo planteamos, tenemos lo siguiente. Entonces, ok, tenemos las fuerzas que están actuando sobre el que llamé el bloque A, que es el que está sobre la superficie, y llamé el bloque B, ¿verdad? El bloque B, pues el que está colgando. ¿Ok? Entonces tenemos de nuevo la tensión y el peso en el bloque B, la normal, la fuerza de fricción, el peso y la tensión en el bloque A. Entonces vamos a ir resolviendo. ¿Ok? Si vamos resolviendo, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver lo siguiente. Sobre el bloque B, este que está aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Nos piden el trabajo realizado por la gravedad sobre el bloque B. Entonces, es el peso por la altura que recorre, porque la altura
y la distancia, o sea, la altura que recorre este bloque y la distancia que recorre este bloque son exactamente las mismas. Ok, entonces, este está moviéndose hacia abajo, ¿verdad? Y entonces, ese desplazamiento hacia abajo y el peso van en la misma dirección, entonces el ángulo es cero. Entonces tenemos el peso, ¿verdad? Tenemos la distancia recorrida y el ángulo entre ellos dos. Entonces, tapa da 9 julios. ¿Ok? Da 9 julios. ¿Ok? Entonces, da 9 julios. Vale, perfecto. Ahora nos piden la tensión, el trabajo realizado por la tensión. Recuerden, trabajo se representa con una W mayúscula. ¿Ok? Entonces aquí yo estoy poniendo el trabajo realizado por la gravedad en el bloque B. Y entonces, pues aquí tenemos el trabajo realizado por la tensión sobre el bloque B. Tensión por la altura, o sea, tensión por la distancia recorrida, ¿verdad? Por el coseno de 180. ¿Por qué 180? Porque pues tenemos que el desplazamiento va hacia abajo y la tensión va hacia arriba. Entonces el ángulo entre ellos dos es de 180. Ahora, pero no sabemos la tensión, ¿ok? Pero entonces en el bloque B, ¿qué es lo que se cumple? Se cumple que la tensión menos el peso tiene que ser igual a cero, porque la velocidad es constante, ¿ok? Primera ley de Newton. Entonces de ahí sacamos la tensión, que es igual a 12 newtons. Entonces resolvemos. El trabajo realizado por la tensión sobre el bloque B, 12 newtons por 0,75 por menos 1, que es coseno de 180. Y esto da menos 9 julios. ¿Ok? Menos 9 julios. Vale. Entonces ahora nos vamos al bloque A. En el bloque A, pues, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos lo siguiente. Tenemos la normal y el peso en A, ¿verdad? La tensión y la fricción. Entonces, sobre el eje X, pues tenemos tensión menos fricción tiene que ser igual a cero. O sea, la tensión y la fricción tienen que ser la misma para que la velocidad sobre este sea constante. ¿Ok? Primera ley de Newton. Entonces, sobre el bloque A, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos sobre el bloque A, pues, el peso, o sea, perdón, el trabajo realizado por la gravedad en el bloque A, pues, el trabajo, ¿verdad? Perdón, va de nuevo. El trabajo realizado sobre el bloque A por la gravedad es el peso del bloque A por la distancia. ¿Cuál es el ángulo entre ellos dos? Pues volvemos al esto, ¿verdad? El peso va hacia abajo y el desplazamiento va sobre el eje X. ¿Cuál es el ángulo entre ellos dos? El peso para allá y el desplazamiento para allá es 90 grados. Va a ser lo mismo para la normal. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que para el trabajo realizado por la gravedad sobre el bloque A, el trabajo es cero y el trabajo realizado por la normal es cero. Recuerden, el trabajo realizado por fuerzas perpendiculares al desplazamiento siempre nos van a dar cero. O sea, fuerzas que son perpendiculares al desplazamiento, el trabajo siempre es cero. ¿Ok? Y pues la normal y el peso para el bloque A son perpendiculares al desplazamiento. Ahora, si nos vamos a la tensión sobre el bloque A, pues ya conocemos la tensión, ¿verdad? De esta parte. La tensión es la misma porque el mismo cable, el desplazamiento y el ángulo de ellos, entre ellos dos es cero. El desplazamiento o la distancia recorrida y la tensión, el ángulo es cero. ¿Ok? Porque los dos van en la misma dirección, entonces da 9 julios. Recuerden que la fricción siempre se opone al desplazamiento, entonces el ángulo es 180. Entonces, la fricción, si hacemos la sumatoria de fuerzas en el bloque A, la fricción tiene que ser igual a la tensión, como lo había mencionado anteriormente. Entonces, la fricción vale 12 newtons, el desplazamiento es el mismo, menos 1 da menos 9. El trabajo realizado por la fricción siempre es negativo, siempre.
porque la fricción se opone al desplazamiento. Entonces, lo tenemos aquí. ¿Qué es lo que nos dice la última pregunta? Porque esta era la pregunta B. ¿Qué es lo que nos dice la pregunta C? Pues calcular el trabajo total para cada bloque. Si sumamos aquí, 9 menos 9 da 0. Y si sumamos aquí arriba, para el bloque B, tengo 9 y menos 9, nos da 9 del trabajo de la gravedad sobre el bloque B y menos 9 del trabajo de la tensión sobre el bloque B, pues entonces nos da 0. En el sistema nos da 0. O sea, todo el sistema nos da 0. Entonces, ¿qué resultado también sacamos de aquí? Que cuando tenemos la primera ley de Newton en un sistema o sobre uno de los ejes, hemos aplicado la primera ley de Newton, ¿verdad? El trabajo total de ese objeto es 0. ¿Ok? El trabajo total. Visto de otra forma, cuando tenemos que el trabajo total es igual a 0, nuestro sistema se está moviendo con velocidad constante o velocidad 0. Es decir, primera ley de Newton. ¿Ok?